Hola, hola, Dean por aquí. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. Hoy la verdad estoy muy emocionado porque hoy tenemos una palabra que viene directamente del corazón de Dios. Creo que va a ser de mucha edificación para todos, que va a traernos mucha luz en cuanto a algunos temas muy importantes de nuestra vida. Pero primero quiero darte la bienvenida si es tu primera vez estando acá. Oro al Señor que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para esta palabra hermosa que nos va a brindar hoy. Y quiero que entremos en tema. Hoy vamos a hablar sobre algo que requerimos aprender. Celo de Dios sin entendimiento de su palabra. Hoy en día uno de los mayores problemas que tenemos como cristianos es que hay demasiadas fuentes para escuchar sobre el Señor. Realmente la palabra de Dios de alguna u otra forma está siendo esparcida por el mundo a través de las redes sociales, de videos, etc. Y aunque esto es una buena noticia, también es una mala noticia. Porque muchas personas están cambiando la edificación de su palabra a través de la Biblia por lo que alguien más puede estar diciendo. No hay nada más peligroso que eso. En un mundo con tanta información yendo y viniendo, solo en la exactitud de la palabra de Dios va a poner nuestro corazón en el lugar correcto. El profeta Jeremías advirtió sobre lo que hoy estamos viviendo en la era de la información. En el capítulo 2 de Jeremías, versículo 13, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hoy para muchos es más importante lo que determinado pastor, profeta o influencer dice que lo que la misma palabra de Dios dice. Muchas personas prefieren pasar horas escuchando prédicas o mensajes por internet que dedicarse a sumergirse en la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, estamos dejando la fuente de agua viva y nos estamos convirtiendo en cisternas rotas que no retienen agua, como dijo el profeta Jeremías. Desde el inicio de los tiempos, el Señor dio un peso gigante por su palabra, al punto que su palabra ha sido protegida, resguardada y preservada a través de los tiempos. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Su palabra es tan importante y clave en nuestra vida que cuando Dios quiso venirnos a salvar, no nos envió su Espíritu, nos envió su palabra hecha carne por medio de Jesucristo. La palabra de Dios entendida y escrita en las tablas de nuestro corazón tiene el poder no solamente de transformarnos, sino también de llevarnos por el camino correcto y de protegernos sobre cualquier desvío que se presente. Si hay algo que el enemigo atacó desde el inicio de los tiempos por medio de la serpiente y aún en el desierto con Jesús, fue la palabra de Dios, tergiversándola, torciéndola a su manera para intentar confundir a los hijos de Dios. Esa es su estrategia. En el caso de Adán y Eva, su poco entendimiento y fe en la palabra de Dios lo llevó a caer. En el caso de Jesús, su dedicación a la palabra y su devoción a ella lo sostuvo ante las tentaciones y las confusiones que el enemigo quiso plantar en su corazón. Si hay algo que siempre ha sido el talón de Aquiles de nosotros como cristianos, es la poca dedicación y entendimiento que tenemos sobre la palabra de Dios. Hoy vemos en todos lados algunos comunes denominadores interesantes. Personas que se pelean sobre doctrina, que debaten sobre argumentos teológicos que han escuchado o leído de manera muy superficial. En fin, el mundo entero está intentando plasmar sus creencias sobre los demás. Nuestra posición ante todo lo que está viviendo el mundo es hacer lo necesario por protegernos de no convertirnos en personas llenas de celo de Dios, pero sin entendimiento de su palabra. Quiero darte dos ejemplos de esto que te estoy diciendo a nivel bíblico, porque sí, podemos estar llenos de celo de Dios en nuestro corazón, realmente estar muy apasionados por Él, pero a la vez
estar muy lejos de su voluntad y su palabra. Sé que esto que te acabo de decir suena loco y hasta contradictorio, pero te lo voy a probar bíblicamente. El apóstol Pablo, antes de ser estremecido por Jesús, era llamado Saulo. Había sido educado por Gamaliel, uno de los mayores eruditos de la época. Era un apasionado por Dios y creo que nadie puede dudar eso. Pablo se describía de la siguiente manera antes de ser encontrado por Jesús en Filipenses 3, 5 al 7. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo, antes de su encuentro con Jesús, es el mayor ejemplo de lo que una persona se puede convertir siendo apasionada por Dios, pero sin entendimiento de su palabra. Pablo era un hombre que amaba a Dios, pero tenía un problema. Aun cuando había sido criado por grandes eruditos, su fe y entendimiento estaba más en la doctrina de los fariseos que en la mera palabra del Señor. Pablo mató cristianos y era perseguidor de la iglesia, porque tenía un celo por Dios muy fuerte, pero lejos del entendimiento real. Es chistoso, ¿verdad? ¿Cómo una persona tan estudiada podría estar tan lejos de Dios, pero con un deseo sincero de estar cerca? Esto nos revela una gran verdad. Con Dios no vale solo tener una buena intención. Debemos estar llenos de su palabra, porque su palabra va a nivelar nuestro corazón y nos llevará hacia lo correcto. Muchos de nosotros sufrimos el mismo síndrome de Saulo. Hay un fuego en nuestro corazón por vivir a Dios, pero nuestra falta de dedicación y entendimiento hacia la palabra nos está llevando por el camino incorrecto. Déjame decirte algo, el celo por Dios no es suficiente. Estar apasionado por Dios no es suficiente. Necesitamos ser personas llenas del conocimiento de Dios. Y Saulo es la mayor prueba de esto. Su falta de revelación al conocimiento bíblico lo llevó a influenciar para que Esteban fuera apedreado y lo llevó a sentirse bien, aun cuando estaba haciendo un acto que iba totalmente contra los propósitos de Dios. El peligro de una persona apasionada por Dios, pero lejos del conocimiento del Señor, es que puede luchar contra los propósitos de Dios en su vida y ni siquiera puede darse cuenta. Imagínate eso. Fue hasta que Jesús se le apareció a Pablo y pudo ver a aquel a quien perseguía, que sus ojos fueron abiertos a cada profecía, a cada palabra que el Señor había declarado en la ley sobre él. Amo la forma en que Pablo se presenta en Romanos, porque nos revela cómo su entendimiento y su relación con el Señor lo llevó a ver a Jesús a cara descubierta a través de las Escrituras. Fue un cambio de corazón rotundo. Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo entendió a plenitud quién Jesús era, cuando abrió su palabra y usó el mismo celo que tenía para matar cristianos, para intentar conocerlo por medio de las Escrituras. Otro ejemplo interesante y de gran enseñanza a este tema es el regreso del Arca del Pacto a Israel. El Arca del Pacto había sido robada por los filisteos cuando el último juez de Israel, el sacerdote Elí, lideraba a la nación. Sus hijos cometían atrocidades que deshonraban al Señor, y él les consentía esto al no reprenderlo a como se debía. La Biblia dice que un día los filisteos salieron a la guerra contra Israel y la vencieron, la saquearon y robaron el Arca del Pacto. Dios envió plagas sobre los filisteos, destruyó la estatua de su dios Dagón. Los filisteos, sin entender qué pasaba, empezaron a enviarse el Arca del Pacto ciudad por ciudad,
y en cada lugar donde llegaba el arca, las plagas llegaban con ella, hasta que un día se reunieron todos los filisteos y decidieron regresar el arca a Israel. La montaron sobre una carreta nueva y enviaron oro con ella. La Biblia dice que el arca llegó a casa de Abinadab y pasó allí por 20 años. 20 largos años. Creo que esto revela mucho del reinado de Saúl, quien era el rey en ese momento. No solo que no le interesó perder el arca, sino que tampoco le interesó quererla recuperar. 20 años después, David, el hombre conforme al corazón de Dios, tomó el reino. Y lo primero en que pensó fue: necesitamos regresar la gloria de Dios a Jerusalén. Fue a buscar el arca a casa de Abinadab, pero no sabía cómo transportarla. Así que hizo una asamblea con los sabios y los jefes del reino. Primera de Crónicas 13:1 dice lo siguiente: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. David consultó a sus capitanes y a los jefes de familia en lugar de buscar el consejo de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de esto lo vemos en el versículo 7 al 11 del mismo capítulo 13. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Primero, quiero que notemos algo interesante en estos versículos. Cuando los filisteos no supieron qué hacer con el arca, porque estaban llenos de plaga y muerte, lo que hicieron fue que montaron el arca del pacto en un carro nuevo y la enviaron hacia Israel. Cuando David, el hombre conforme al corazón de Dios, y sus capitanes decidieron traer el arca, hicieron un consejo y entre todos decidieron que iban a montar el arca en un carro nuevo. Esto nos revela una gran verdad. Cada vez que hagamos algo sin consultar a Dios, terminaremos actuando o haciendo cosas igual que el mundo. David, sin darse cuenta, hizo exactamente lo que los filisteos, llenos de ignorancia de Dios, hicieron: montar el arca en un carro nuevo. Esta desafortunada decisión le costó la vida a un hombre, quien con una buena intención quiso detener el arca para que no se cayera cuando los bueyes tropezaban. Esto encendió el furor de Dios y cayó muerto en el acto. Tocar el arca era un acto inmenso de irreverencia a la presencia del Señor. Todos quedaron consternados. No imagino a David qué pudo haber pensado en ese momento. La frustración que le pudo haber dado. O sea, imaginemos esa escena. David danzando en la presencia del Señor. Música e instrumentos por todos lados. Todo el mundo regocijándose, alegre. Y de repente el arca está a punto de caerse. Y un hombre corre rápido a intentar detenerla para que no caiga. La toca y cae muerto de insofacto. Lo mejor de los hombres significó irreverencia para Dios y un hombre murió. ¿Qué hizo David? ¿Cómo pudo haberse sentido con esto? Su mejor había deshonrado a Dios. Su mejor había sido irreverencia para Dios. Te voy a decir algo. A Dios no le interesa nuestro mejor. A Dios le interesa nuestra obediencia a su palabra. ¿Qué hizo David para que esto no volviese a pasar? Hizo algo interesante que hoy y yo necesitamos hacer. David se fue a estudiar la palabra. Se fue a estudiar la ley. David era un hombre apasionado como nadie por Dios. Sin embargo, estaba lejos del conocimiento de su palabra. Esto lo llevó a una irreverencia gigante delante del Señor. Después de entrar en el conocimiento de Dios por medio de su palabra, la decisión cambió. Veamos lo que sucedió según Primera de Crónicas 15:2.
unos meses después. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Estas fueron las mismas instrucciones que Dios le había dado a Moisés sobre cómo debía ser transportada el arca, la tribu que debía servirle. Y aquí inició David a restaurar la casa de Dios en Israel. Es interesante que lo que mudó todo en esta escena no fue David, sino la inclusión del conocimiento de Dios. David nunca más volvió a ser el mismo después de este episodio. Él se dio cuenta que la pasión por Dios no sirve de nada si no está acompañada por conocimiento de su palabra. La palabra de Dios se hizo tan importante para David que el capítulo más largo de la Biblia es un salmo dedicado completa y totalmente a honrar la importancia de la palabra del Señor en nuestras vidas. Él aprendió a amar su palabra y a rendirse a ella. Es por eso que ahora entendemos mejor cuando él decía: tu palabra me es más dulce que la miel. David aprendió a amar la palabra. David aprendió a apasionarse por su palabra y entendió que Dios es su palabra. Entonces se invirtió en ella cada día. Vos y yo necesitamos entender que debemos buscar el conocimiento de Dios más que el oro y que la plata. Que no hay nada en este mundo que sea más valioso que eso. Amo uno de los últimos consejos que le da Pablo a Timoteo. Creo que él, como todo adulto sabio, quería evitarle muchas cosas a su joven discípulo. Y le da un consejo que vos y yo debemos guardar y escribir en las tablas de nuestro corazón. Segunda de Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Me encanta la palabra precisión en este verso. En el latín es la palabra praecisio y significa exacto, y da la noción de un doctor que hace cortes exactos al momento de una operación. Pablo le aconseja a Timoteo: tu exactitud en la palabra, tu precisión al momento de vivirla y enseñarla, te va a convertir en un obrero aprobado. Procura hacer esto con diligencia. Vos y yo no podemos vivir sin la palabra del Señor. Necesitamos cada día volvernos más exactos, volvernos más precisos en aprenderla, en invertirnos en ella, en vivirla. No podemos permitirnos seguir caminando lejos de ella. Es demasiado peligroso en un mundo con tanta información, con tanta gente dando su opinión, con tanta gente diciendo así es como se hacen las cosas. Solamente su palabra va a ser el filtro que nos ayude a andar en su voluntad. Solamente su palabra nos va a convertir en esos hijos aprobados delante de Él. Que el Señor nos ayude, nos guarde, nos guíe de todo, nos aparte de todo aquello que nos pueda desviar de su palabra. Porque el celo de Dios, si no está sujeto al amor por su palabra, termina llevándonos por el camino incorrecto. Es imposible hacer su voluntad sin aprender a amar su palabra. Yo no sé cómo está tu vida hoy. No sé qué tanto tiempo le estás dedicando a la intimidad con el Señor. No sé qué tanto tiempo le estás dedicando a la intimidad con su palabra. Pero puedo decirte una cosa con mucha certeza. Dios tiene más para vos. Hay más en su palabra para vos. Él tiene tesoros escondidos que quiere revelarte. Él quiere mostrarte todo aquello, esos secretos del reino, como dijo Jesús. Él quiere brindártelos, pero necesitamos aprender a invertirnos y a esforzarnos por buscarla.
Pongámosle a nuestra pasión por Dios, pasión por su palabra. Y eso va a cambiar todas las cosas. Si un hombre te dijera que escondió $10 millones en tu casa, estoy seguro que romperías las paredes, moverías todos los muebles, cambiarías todo el lugar solo por intentar encontrar esos $10 millones. Déjame decirte algo. La palabra de Dios vale mucho más que eso. La palabra de Dios vale mucho más que el oro y que la plata. Que el Señor nos dé hambre por su palabra. Que el Señor nos dé sed por su palabra. Y no importa cómo esté hoy tu vida, no importa cuánto estás yendo a la iglesia, no importa cuánto estás escuchando de parte del Señor, siempre hay más que Dios quiere darnos. Así que yo quiero invitarte hoy que si has estado lejos de su palabra, que si sentís que no la has estado honrando a como debes, que si sentís que tal vez la has estado ignorando incluso con tus acciones y no le dedicas nada de tiempo al Señor ni a su palabra, o yo quiero darte la oportunidad de volver al Señor, o yo quiero darte la oportunidad de que oremos juntos y que juntos le pidamos al Señor, porque yo también lo necesito, que juntos le pidamos al Señor que nos apasione por Él y que a nuestra pasión por Él le sume pasión por su palabra y le sume un corazón lleno de humildad y dependencia a Él. Sea como sea que está tu vida, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que aquel que le busca con un corazón sincero, me buscaréis, dice Jeremías, y me encontraréis y me buscáis con todo vuestro corazón. Yo te quiero pedir que si hoy quieres volver al Señor, si hay algo que quieres reconocer, si reconoces que te falta estar más cerca de Él, más cerca de su palabra, pues yo quiero que ores conmigo y le digas lo siguiente y me acompañes. Señor Jesús, te doy gracias por esta prédica, te doy gracias por esta enseñanza que sé que has venido de tu corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones por mis distracciones, por mi desenfoque, por deshonrar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que me guíes, que abras los ojos de mi entendimiento, que así como a Pablo le abriste los ojos a tus santas escrituras, que así nos lo abras a nosotros. Reconozco que he pecado, reconozco que estaba destituido de la gloria de Dios, pero hoy creo que tú muriste en esa cruz y derramaste tu sangre y resucitaste para abrirnos un camino hacia la eternidad. Y yo creo hoy en que tú eres mi Salvador y mi Señor, y quiero volver a ti, y te pido con todo mi corazón que me des hambre y sed por ti, hambre y sed por tu palabra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, queremos adoptar esa oración del salmista, que tu palabra sea como nuestra agua. Ya no queremos ir a buscar cisternas que nos retienen agua, queremos ir a ti, nuestra fuente de agua viva. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén